Bueno, muchas gracias, le agradecemos a los representantes de FIDEN. Le ofrezco la palabra a los parlamentarios que gracias a alguna consulta. Diputado Tuma. Los parlamentarios nosotros estamos seguramente por, yo espero que así sea la mayoría, por estar interesados en discutir este tema, en regular, en que haya una ley y en que los que trabajan en esta actividad tengan a qué atenerse en cuanto a cuál es su marco regulatorio, cuál es su decisión, porque yo conozco a personas que trabajan en esto. Y hace 2 años atrás, cuando estaba el gobierno anterior y estaba esta decisión en algún minuto de hacer desaparecer las máquinas, me decían, diputados, yo invertí tanta plata, ¿cómo me van a hacer desaparecer? Entonces, hay una situación de hecho, pero yo creo que hay que regular. Y los que están trabajando en esto y que les permita la ley trabajar, sepan que esta actividad, ¿no es cierto?, tiene ciertos cumplimientos y también tengan acceso a otro tipo de cosas, porque yo no sé cuál es la relación que tiene un emprendedor de esta naturaleza con el banco, por ejemplo, ¿no es cierto? Porque naturalmente hay una situación en que no sé si los bancos les prestan plata para hacer otra actividad, para invertir más. Yo lo veo difícil porque no está regulada. Entonces aquí hay una situación de doble filo. Así que yo, presidente, me alegro mucho de esta presentación. Voy a guardar estos antecedentes para el momento en que llegue seguramente algún proyecto del Ejecutivo, que es el que tiene que mandar un proyecto de esta naturaleza, para ver cómo entonces discutimos y a lo mejor volver a invitar a los representantes FIDEN cuando tengamos, digamos, en el marco de la discusión propia del proyecto que yo espero que llegue. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Broli. Gracias, yo quiero ser muy breve. Yo comparto la idea de que tiene que haber una regulación, por 2 razones. Primero, para que haya una certeza jurídica para quienes han invertido en esta materia y también para los mismos usuarios. Y que los usuarios son el usuario final que mete la moneda, pero también para quien en este caso tiene adentro de su local una de estas máquinas. Entonces, completamente de acuerdo con que haya una regulación. Yo creo que la prohibición como tal, sacarlo sería un contrasentido. Y que sí me parece que en este caso que haya una regulación. Muchas gracias. Ofrezco la palabra. Yo quiero también, antes de dar la palabra, hacer dos comentarios. Uno, que también estoy de acuerdo con la regulación. Creo que aquí hay, además, que enfrentar una realidad que existe, que yo creo que la prohibición es inconducente, pero que sí se necesita regular por un tema de certeza jurídica, por un tema también de poder terminar con ciertos efectos también nocivos, ciertas externalidades negativas de una parte también de la industria. Y yo creo que hay que poner el foco ahí, ¿no es cierto? Y poder saber efectivamente qué es lo que tenemos que fiscalizar, qué es lo que tenemos que evitar, y no cosas que a mi juicio no merecen la pena poder prohibir, más bien lo contrario, y que efectivamente generarle una autorización regulada. Y ahí uno ve que hay distintas realidades, que va desde el almacén, ¿no es cierto?, va a la sala de juegos, pero también hay salas de juego, una especie de 2.0, digamos, que nos han comentado que venden alcohol, que hay otro tipo de actividades además de la sala de juego. Yo creo que evidentemente que ahí nosotros tenemos que evitar que eso se produzca. Y yo también quisiera preguntarle a la persona que, no sé quién, el almacenero, usted que tiene un almacén, no sé, si alguno de ustedes dos nos pueda responder qué ha significado, porque una de las cosas que yo creo que para la Comisión de Economía, una de las cosas que nos llama la atención es ver cómo nosotros mantenemos también el pequeño comercio, ¿no es cierto? Cómo nosotros evitamos que el almacén de barrio desaparezca, ¿ya? Por un tema económico, pero también por un tema cultural. Entonces, creo que es importante saber cuál es el efecto que tiene para ustedes, cuántas máquinas tienen, cuál es el impacto que ha tenido esto. Me gustaría poder efectivamente conocer su opinión. Pido la palabra. ¿Ya? No sé qué va a contestar la primera pregunta. Mire, su nombre, por favor. Cornelio Saavedra. Cornelio Saavedra. Yo soy un pequeño comerciante de San Vicente de Tahuatahua. No es de la Araucanía, ¿no es cierto? No podría. No me pongan aprieto. Y resulta que yo quedé a mis hijos con un local de abarrote, pero se puso un supermercado inmenso al frente y se acabó el local prácticamente. La salvación fueron estas 3 maquinitas que puse, porque no que jugara a la gente, sino que la gente iba a comprar el pancito o la cosa o lo que fuese, entraba, dejaba un par de monedas en la máquina, pero volvía yo a vender, cosa que antes de tener esas máquinas, cuando entró el supermercado grande se acabó, y si no hubiera tenido que cerrar.
pero la gente no va a jugar, va a comprar algo y deja el vuelto 100 pesos, 200 pesos. Es como un pequeño gancho para seguir vivo, vendiendo. Quiero agradecer a nuestro invitado. Quiero someter a consideración de la comisión que vamos a tomar un acuerdo de oficiar al Ministerio del Interior, al Ministerio de Economía, al Ministerio de Hacienda, ¿no es cierto?, respecto de cuál es la posición del gobierno sobre este tema y que es de interés de la comisión que se pueda evaluar un proyecto que efectivamente pueda regular esta actividad para poder efectivamente dar certeza jurídica y poder abordar de mejor manera esta temática. No sé si le parece a la comisión abordado por unanimidad.